Isaías 53, quien traerá el gobierno de Dios entregando su vida en Jerusalén. Y los discípulos no lo entienden. Ellos piensan que seguir al Rey Jesús significa ser famosos e importantes. Y Jesús deja claro que seguirle, en realidad, significa morir, como cargar tu propia cruz. Significa rechazar la violencia, el orgullo y el egoísmo, y entregar tu vida a favor de otros en actos de servicio y amor. Él tiene la misma conversación con ellos 2 veces más. Y todo culmina en la importante declaración de Jesús de que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos todavía no lo entienden, responden con miedo y confusión. Así que aquí, en el segundo acto, Marcos ha colocado otra historia clave que hace eco de la introducción del libro. Jesús toma a 3 de sus discípulos y los lleva a una montaña, y de pronto es transformado. Él está radiante, con luz y gloria, y una nube los cubre. Ahora, esto es justo como la gloria del Dios de Israel se mostró hace mucho tiempo en el monte Sinaí. Y luego, 2 profetas que estuvieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Moisés y Elías, aparecen junto a Jesús mientras Dios declara de nuevo: «Este es mi Hijo amado». Al colocar esta historia en medio de todas estas conversaciones en el segundo acto, Marcos está haciendo una declaración asombrosa. Jesús, el Hijo de Dios, es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Y en Jesús, el glorioso Dios de Israel se convertirá en rey al sufrir y morir por los pecados de su propio pueblo. Esta es una declaración misteriosa que confunde y asusta a los discípulos mientras dejan la montaña. Lo que nos lleva al tercer acto. Para la Pascua, Jesús hace una entrada pública real en Jerusalén. Las personas lo están alabando como el Mesías, y luego Él entra en el atrio del templo y ejerce su autoridad real al sacar a los ladrones y estafadores y deteniendo el sistema sacrificial. Entonces esto inicia una semana completa de debates entre Jesús y los líderes de Israel, condenando su hipocresía. Así que ellos preparan un plan para asesinarlo. Y Jesús le advierte a sus discípulos, prediciendo que Jerusalén y su templo serán destruidos en una generación, y que sus discípulos serán perseguidos como Él, hasta que Él regrese un día a traer el reino de Dios completamente sobre la tierra. Y todo esto lleva a la noche final. Jesús tiene su última cena de la Pascua con los discípulos, una cena simbólica que contaba la historia de la liberación de Israel a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y Jesús toma estos símbolos y les da un nuevo significado. Ellos apuntan a la liberación del pecado y la muerte, que sucederá a través de la muerte del Mesías, el siervo sufriente. A partir de aquí, la historia se acelera al arresto de Jesús, su juicio delante de los sacerdotes de Israel y el gobernador romano Pilato, y todo eso resulta en la crucifixión de Jesús, y culmina en una escena clave que encaja con las escenas importantes del primer y segundo acto, excepto que, esta vez, es oscuridad lo que desciende, y no una nube. Y en lugar de una voz divina del cielo, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir. Y luego, lo más sorprendente es que es un soldado romano que mira a Jesús morir, el que entiende y anuncia quién Jesús es. Este hombre era el Hijo de Dios. Él es la primera persona en la historia en reconocer la sorprendente declaración acerca de quién Jesús es. Él es el Hijo de Dios crucificado, quien es el Mesías, Jesús de Nazaret, quien murió por sus amigos y por sus enemigos. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, 2 mujeres de entre sus discípulos vienen a la tumba y descubren que la tumba está vacía. La piedra había sido removida. Luego, un hombre angelical les informa que Jesús no está ahí, que se ha levantado de los muertos, así que les ordena que vayan y les den las buenas nuevas a los otros discípulos. Jesús está vivo y que se encontrará con ellos en Galilea. Y las mujeres están asustadas. Marcos dice que ellas huyeron aterradas de la tumba y no hablaron con nadie porque tenían miedo. Y así es como termina el libro, con los discípulos de Jesús mostrando la misma clase de miedo y confusión con los que concluyeron el primer y segundo acto. Ahora, si miras en tu Biblia, verás que Marcos tiene un final más largo, donde Jesús aparece y habla con sus discípulos, pero seguramente también hay una nota que dice que ese final no es parte del libro original. Solo se encuentra en manuscritos más tardíos y menos confiables. Ahora, es posible que el final original de Marcos se perdió, o que Marcos nunca terminó de escribir su recuento.
Pero es más probable que este final abrupto sea intencional para resaltar una idea. La historia completa se ha enfocado en la sorprendente aseveración que dejó perplejos a los discípulos de principio a fin. Esto es el sufriente, crucificado y resucitado Jesús, quien es el Mesías, el Hijo de Dios. Que el amor de Dios y su reino al revés son revelados en la medida en que Jesús murió por los pecados del mundo. Así que esta historia termina sin una conclusión y te obliga a ti, el lector, a luchar con esta extraña y escandalosa declaración acerca de Jesús. ¿Vas a huir como los discípulos? ¿O reconocerás a Jesús como tu rey y anunciarás las buenas nuevas? Solo tú puedes responder esa pregunta. Y de eso se trata el Evangelio de Marcos. Luego de este video del Evangelio según San Marcos, pues como les comenté al comienzo, también les quiero presentar algunos detalles del Evangelio según San Juan con respecto a las 7 veces en que en este Evangelio Jesús se autopresenta. 7 es el número de la plenitud, porque es la suma de 3 y 4. 3 hace referencia al tiempo, pasado, presente y futuro. Y 4 hace referencia a los puntos cardinales, norte, sur, oriente y occidente. Entonces, la unión del espacio, del tiempo y del espacio nos da la totalidad, la plenitud. Y 7 veces aparece en el Evangelio según San Juan esta expresión de yo soy con autopresentaciones de Jesús. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él se presenta como el pan de vida en un discurso del capítulo 6. Jesús es el pan de vida. También se presenta a Jesús como la luz del mundo. Él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz para nuestras vidas, Él es la luz para todos. Jesús también se presenta como la puerta. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará, entrará, saldrá y hallará pastos. Esta expresión se encuentra en el capítulo 10 de San Juan. Y luego, junto a yo soy la puerta, el Señor también dice, yo soy el buen pastor que nos cuida, el buen pastor que da la vida por las ovejas, que no es como el pastor que se preocupa solamente por lo que recibe, sino que este buen pastor se preocupa realmente por el cuidado de sus ovejas, hasta el punto de dar la vida por ellas. Es también esta expresión una que aparece en el Evangelio según San Juan en el capítulo 10, aparece yo soy el buen pastor. En el capítulo número 11 aparece la expresión de Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Su amigo Lázaro en Betania ha muerto y Jesús tiene un diálogo con Marta, la hermana de Lázaro. El Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es una sentencia verdaderamente contundente de que Él es la vida. Él es la resurrección. En el capítulo 14 de San Juan, el apóstol Tomás manifiesta que no conocen a dónde va Jesús, que no pueden saber cuál es el camino. Entonces Jesús responde que Él es el camino y la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Esta es una frase hermosa que escuchamos el pasado domingo en la Santa Misa.
Jesús que se presenta, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la última vez que el Señor menciona, sí, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, las ramas. La vid es la planta de la uva y el Señor dice que Él es la vid, que el que permanece en Él da mucho fruto y que si nos separamos de Él, pues no podemos hacer nada, no podremos dar fruto. Esta es una imagen verdaderamente bonita porque nos indica que cuando no estamos junto a Jesús, que cuando no estamos con Él, pues entonces no podremos hacer fruto y no podemos dar fruto. Y la expresión es bastante significativa porque nos dice que si no permanecemos en Él, no podemos hacer nada. A la manera de una rama, de un sarmiento que es separado de la planta, pues ya no puede dar fruto, muere. Entonces, estas son 7 expresiones que nos adentran en el misterio de Jesús. Son imágenes muy especiales que nos ayudan a reconocer a Jesús en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es la vid a la que nosotros estamos unidos y por eso podemos dar fruto en nuestra vida. Bueno, y ahora tenemos también las citas bíblicas de estas 7 presentaciones que nos brinda el Evangelio según San Juan acerca de la persona de Jesús. Ojalá tengamos la oportunidad de acercarnos a alguno de estos textos o a varios para descubrir cuál es el mensaje que nos quiere transmitir Jesús. Repito, son imágenes muy hermosas que sin duda alguna nos pueden ayudar mucho a descubrir que Jesús es nuestro Maestro, que Jesús es el pan vivo bajado del cielo, que Jesús es la luz, que Jesús es el buen pastor, en fin. Entonces aquí se encuentran las citas bíblicas, solo aparece aquí el versículo, pero cuando nos acerquemos a la Biblia, pues nos daremos cuenta de que es un texto un tanto más largo. Entonces podremos meditarlo, ojalá lo hagamos en familia. También va a aparecer para los niños más pequeños, pues una sopa de letras donde ellos podrán encontrar algunas de las palabras que se han presentado con respecto a este tema. Jesús dijo yo soy y que aparecen en el Evangelio según San Juan. Y también le pido a los padres de familia que puedan acompañar a los niños más pequeñitos en esta tarea, en esta labor. Sin duda alguna es muy importante que ustedes acompañen a sus niños en la fe, que ustedes les enseñen a sus niños de Dios, que ustedes enseñen a sus niños acerca de quién es Jesús para nosotros, de que Jesús en definitiva es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, que Él es nuestro Maestro. Es con pequeños detalles como nosotros vamos brindando un testimonio de fe, creando esperanza, brindando fortaleza. Sin duda alguna es una hermosa labor enseñar a los más pequeños de Jesús. Es claro que pues todos estos temas no se pueden brindar a un niño muy pequeñito en unos cuantos minutos, pero es importante que vayamos compartiendo de Jesús a los más pequeños, a nuestros niños, nuestras niñas, y así todos estaremos construyendo reino de Dios. Bueno, en el encuentro de hoy hemos compartido detalles sobre Jesús desde el Evangelio según San Marcos y desde el Evangelio según San Juan.
Espero que sean muy útiles para nuestra vida de fe. No se les olvide que oramos por todos ustedes, oramos por la comunidad educativa del Colegio Benedicto XVI, oramos por los profesores. Espero que en sus hogares todo marche muy bien y que el Señor les brinde la fortaleza necesaria para pues continuar con nuestra vida, para aprender mucho, y que sea el Señor quien nos acompañe y quien nos bendiga. Dios les guarde. Hola chicos, soy Celiane Lima y hoy nosotros vamos a aprender lo que nos dijo el Señor Jesús en el libro de San Juan, capítulo 14 y el versículo 6. ¿Tienen sus Biblias? Entonces ustedes pueden acompañar lo que dice en la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué significa esto? Vamos a aprenderlo. Juan, capítulo 14 y el versículo 6. Alguien dijo: yo soy el camino. ¿Quién dijo? Jesús lo dijo. Jesús es el Hijo unigénito de Dios. ¿Y cuándo dijo eso? Él dijo esto un poco antes de entregarse a la cruz para morir por todos nosotros. Sí, Jesús es Dios que vino a este mundo para una gran y maravillosa, pero también muy dura misión: entregar su vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Entonces Jesús dijo que Él es el camino. Y los discípulos, que estaban muy tristes porque Jesús estaba a punto de entregarse a muerte y muerte de cruz, ellos estaban muy angustiados, pero muy tristes. Y Jesús dijo: pero ¿a dónde yo voy? Ustedes también puedan ir. ¿A dónde voy? Hay muchas moradas y ustedes podrán estar conmigo. Entonces uno de los amigos de Jesús, Tomás, dijo: no sabemos para dónde vas. ¿Cómo es que vamos a saber el camino? Y Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Saben ustedes que para que nosotros lleguemos a algún sitio necesitamos escoger un camino? Sí, necesitamos una vía, un medio que nos lleve de un lugar a otro. Entonces Jesús dijo: yo soy el camino que los lleva a mi Padre. Es ahí a donde voy, y es ahí donde hay muchas moradas para que ustedes estén conmigo para siempre. Así que no turben vuestros corazones ni queden tristes. Yo soy el camino y yo también soy la verdad. Hay muchas personas que dicen: todos los caminos llevan a Dios. Eso no es verdad. Jesús es el camino que nos lleva a Dios. Y Jesús ha demostrado con su propia vida que Él es la verdad. Todo lo que Jesús predicaba, Él cumplía y daba el ejemplo con su propia forma de actuar. Todo lo que los profetas hablaron sobre Jesús también se cumplió en Jesús. Las profecías que Jesús también dijo sobre lo que acontecería con Él, lo que acontecería con el pueblo de Dios, lo que acontecería acercándose el fin de los tiempos, lo que sucedería antes de su venida, también se está cumpliendo. Y en eso tenemos la prueba de que Jesús sí es la verdad, la palabra de Dios. Jesús es la palabra de verdad, y todo lo que nosotros leemos en la palabra de Dios es la verdad. Y Jesús dijo que Él es también la vida. Jesús es la vida. Jesús vino a este mundo para darnos vida. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios creó al ser humano, al primer hombre, Adán, y a la primera mujer, Eva, Jesús les había dado una orden de que ellos no podían comer del fruto del árbol que estaba en el medio del jardín, porque del día que ellos comieran, seguramente morirían.
Y no hablaba solamente de la muerte física de este cuerpo que tenemos nosotros, pero también de la muerte espiritual. O sea, para siempre estarían en tormento, en tristeza, en sufrimiento y en oscuridad. Entonces, todos los que nacieron después de Adán y Eva, y somos todos nosotros descendientes de él, nacimos en pecado. La Biblia nos dice que todos pecamos y destituidos estamos de la gloria de Dios. ¿Y cómo es que una persona muerta puede dar vida a otra persona muerta? Jamás. Jesús nos dice entonces que por un hombre vino el pecado y la muerte al mundo, pero también por un hombre vino la vida. Es Jesús. Jesús es Dios encarnado que nació de la Virgen María. Jesús no nació en pecado. Por lo tanto, Jesús es el único que tiene vida para darnos vida. Y era el único que podía donar su vida, dar su vida por todos nosotros que estábamos muertos. Y nos dice la palabra de Dios que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Entonces Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y nadie va al Padre, nadie llega al cielo, nadie llega a Dios, nadie llega donde está Jesús si no es por Cristo. Jesús se fue al Padre y nadie va a la casa del Padre si no es por Jesús. Y aquí ustedes pueden ver la cruz. Nadie va a Dios si no es por Cristo. Así que, amiguitos, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. No todos los caminos nos llevan a Dios, solamente Jesús nos lleva a Dios Padre. Que Dios les bendiga y que ustedes puedan creer en esta palabra, porque nos dice la palabra de Dios que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura sobre Él, como habla la Escritura sobre Él, será salvo. Y eso es lo más importante para nosotros, tener vida eterna. Que Dios les bendiga a todos ustedes y aquellos niños que quieren recibir Jesucristo en su corazón pueden entonces reconocer que necesitan de un Salvador, que no pueden salvarse a sí mismos y pueden pedirle al Señor Jesucristo que los salve, que entre en su vida. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Entonces, cierra tus ojitos y vamos a orar. Tú puedes repetir esta oración, pero también puedes orarla, puedes decirla con tus propias palabras. Señor Jesús, gracias te damos porque tú has venido a este mundo para darnos salvación. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el único que tiene vida, que murió en la cruz y resucitó para darme vida. También reconozco que tú eres el camino que me lleva a Dios. Que tú puedas estar en mi corazón. Te invito a entrar en mi corazón y estar conmigo para siempre. Amén. Amiguitos, nada, ningún camino, ninguna cosa, ninguna persona nos lleva a Dios. Solo Jesucristo. Recuerda, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Bien. Dios es muy pesado, lo cortaré.
a cruzar. Vayan activando los micrófonos. Listo, profe. ¿Cómo les pareció la clase de Reino de Dios? Hermosa, ¿no? Entonces, homework. Homework. Entonces vieron el friso que explicó la chica, ¿no? Entonces, Ahí dice, acá dice, come. elaborar con el material que tengas en casa, con la explicación del video, Con negro. soy la verdad, el camino Es con B. y la vida. Es elaborar con el material que tengas en casa la explicación del video. Soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Ustedes lo vieron cómo lo hizo la chica, con el material que tengan, así sea papel, así sea. No, que tenía la mano. Profe, la hora es con B larga. La chica Sí. que Sí, se me había olvidado. Gracias. Elaborar con el material que tengas en casa la explicación del video. Soy la verdad, el camino y la vida. Profe. ¡Hermano, ya! Profe. Profesora. No se escucha nada. Profe. ¿A eso nomás? ¿Listo? ¿Qué pasó? Elaborar con el material que tengas en casa la explicación del video. Soy la verdad, el camino y la vida, que fue el tema de hoy del Padre Juvenal. ¿Sí? Profe, Dime rápido. Dime. te voy a decir que es que yo no pude estar en la reunión porque acá no me ha cogido casi el internet. Pero no te preocupes que yo te lo envío ahorita por YouTube. No te afanes. ¿Quién eres tú? Carol eres? Sofía. ¿Cómo? Carol Sofía. Carol Sofía. Voy a tomar lista nuevamente mientras ustedes copian y vamos a ver ahorita el de tecnología. Ya vamos para tecnología. Profesora, una pregunta. Diga, Susi. Sí, su merced, dígame. Es que no es referente a lo de Reino de Dios, es que es sobre ayer lo de educación física y nosotros hicimos el video, pero es largo, ¿sí? Y pues para cargarlo se corta. Pero eran solo 5 ejemplitos, solo 5 ejercicios y ya, fotos y ya. Porque si no carga, solamente son que escogieran 5 ejercicios, los hicieran y la foto y ya. Porque si está muy pesado. Les quedan 10 minutos, niños. Vamos a ir a ver el video de
Tecnología. 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 Este ya lo copiaron, ¿cierto? Elaborar con el material que tengas en la casa, explicación del video de la verdad, el camino y la vida. ¿Cierto? Copien y ahorita vamos, si se acaba el tiempo, pues entonces vuelven a ingresar. Con el mismo ID. Ay, no pones aquí. Bueno, votaron, se lo votaron. Dios, tía, denle bonito. Yo creo que así no. Nada. ¿Listo? Señora. Pero la letra. Dios, Señora. No te oigo nada, ¿qué? No te oigo nada, se te oye entrecortado. No. No se te oye, mamá, nada. ¿Me repites, por favor? ¿Listo? Sí, señora. Si les acaba el tiempo, vuelven a ingresar. Si se les acaba el tiempo, vuelven a ingresar. Sí, señora. ¿Ya terminaron? No, señora. Entonces, apuren. Se les va a acabar el tiempo, chicos. Profe, ya terminé. ¿Ya? Ya saben que si se les acaba el tiempo, vuelven a ingresar. Porque nos falta tecnología. Profe, ya terminé. Bueno, pues saliste el de tecnología. Profe, ya terminé. Pues saliste el de tecnología. Ya lo tengo aquí en Listo. Si se acaba el tiempo, vuelven a ingresar porque falta tecnología, mis niños. Ya a Cristo que se lo busque allá. ¿Listo todos? Bueno. Ok. Entonces vamos a buscar acá el videito. Ahí en el celular. Entonces, vamos a tecnología. Profesora, ¿cuál es la tecnología? Bueno. No se oye, ¿Listo?
¿Sí lo escuchan? ¿O no? Caramba. Por favor, apaguemos los micrófonos que hasta acá escucho palabras gruesas. Por favor. ¿Qué? No se escucha nada. Profe, no se escucha. Espérate que le estoy aquí cacharreando a ver si se escucha. A ver, vamos a mirar a ver porque no se escucha. No tiene audio, entonces solamente es para que lo miren los pasos, nada más los pasos. Miren los pasos para entrar a Pine. Pine, ¿sí ven? Ahí dice Pine. Entonces, ¿qué hace primero? Inicio, ¿sí ven? Ahí el cursor va a inicio. Luego va en la flecha todos los programas. ¿Sí ve que la flecha dice todos los programas? Y luego se va a accesorios. ¿Cinco tacitas computadora? Y luego Pine. Se va a Pine. Y abre, ¿sí ven? ¿Listo? Voy. ¿Listo? Ese es el videito que van a ver. Y vamos a la pizarra. Ve, ahora sí abrió. Ahora sí abrió. Ay, Dios mío. Ya. Nos salimos. Nos salimos. Bien. ¿Ya puedo borrar ahí? ¡No! ¿Cómo que no todo ese rato? Luego se los envío y si no se acaba el tiempo. Entonces, en tu cuaderno de tecnología. ¿A dónde dice En tu cuaderno de tecnología, dibujar como los pasos de cómo ingresar a Pine. Nada más, esa es la tarea. Dibujar los pasos de cómo entrar a Pine, que lo vimos en el video, ¿no? Y nada más. ¡La foto! Y ahí ya terminamos la clase. Porque hoy nos demoramos muchísimo en el reino de Dios. Buenas noches. El que termine ya puede salir. Y gracias. Sí, señora. Los que terminen de copiar ya terminamos. Bueno, muchas gracias. ¿Copiaron la tarea? ¿Copiaron la tarea? No, profe, te queremos. Bueno. Chao. No, profe, que Dios le bendiga. Amén, mi vida. Lo mismo para ti. Chao, hermano. Chao. Chao, profe. Chao. Que Dios te bendiga. Bueno, mi amor, lo mismo.